¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de ECG. Yo soy Luis Alberto Ibarra y el día de hoy hablaremos sobre crecimientos ventriculares. Bien, para facilitar un poco el entendimiento de este tema, hablemos un poco primero de lo normal, remitiéndolos también al primer video realizado en este canal, electrocardiograma normal. Entonces, el electrocardiograma normal nos muestra una serie de ondas que representan la activación normal del corazón, siendo esta primera onda la despolarización de los atrios, de ambos atrios, que genera la onda P. La despolarización de los ventrículos nos genera el complejo QRS y por último la repolarización de esos mismos ventrículos nos genera la onda T. El día de hoy estaremos hablando precisamente del QRS, ya que aquí encontramos la patología del crecimiento ventricular. Ahora, hablemos un poco de esta línea que he trazado aquí para esquematizar cómo todo lo que vemos del lado derecho del corazón en el electrocardiograma habitualmente se refleja como un espejo del lado izquierdo. Esto no siempre es cierto, pero nos ayudará a entender mejor la patología de los crecimientos. De tal forma que si esta línea fuese un espejo, este lado fuera el lado A y este lado fuese el B, todo lo que ocurre en el lado A será contrario en el lado B, de tal manera que si registro aquí una onda positiva en el lado A, tendremos una onda negativa en el lado B. Para ser un poco más esquemático y preciso en cuanto al electrocardiograma, aquí lo que quiero decir es que todo lo que se registra en este esquema, que es una pared torácica, en el cual vemos las derivaciones precordiales desde B1 hasta B6, estando B1 en la derecha del paciente y B6 en el lado izquierdo igual que B5, B3 y B4 estarían más o menos a la mitad. Entonces, aquí podemos ver que todo lo que en B1 sea positivo, será entonces negativo en B6. Estoy hablando, claro, en cuanto a los vectores. De tal forma que si el ventrículo derecho crece, el QRS también lo hará, generando ondas positivas del lado derecho que se alejan que se acercan, perdón, al lado derecho, registrando aquí positividad. Y como hemos visto, si el lado A registra positivo, el lado B registrará entonces negativo. Ahora, más adelante andaremos más en este tema, pero aquí nada más quiero que vean cómo todo lo que se registra de este lado como positivo, acá es negativo y viceversa. Quiero que observen cómo el primer evento que ocurre en la actividad eléctrica cardíaca, claro, después de que se hayan despolarizado las aurículas, es la activación del septum. Esto nos genera un primer vector que le llamamos vector septal, que va de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Vemos aquí el esquema tridimensional y cómo va de atrás adelante. Entonces, en B1, que está del lado derecho del paciente, vemos cómo esa misma onda que se acerca a la derecha registra positividad. Aquí vemos una pequeña onda R, dado que se acerca a B1. El segundo evento que ocurre es la despolarización de la pared libre del ventrículo izquierdo, generándonos un segundo vector, llamado justamente así vector de la pared libre del ventrículo izquierdo. Este es un vector que va de derecha a izquierda y que va de atrás hacia adelante, pero se aleja de la derecha, se aleja de B1, registrándonos entonces negatividad. Aquí lo podemos ver, claro, en esta derivación. Sin embargo, si observamos este mismo vector en B6, que estaría aquí, podemos observar cómo ese vector de este lado es positivo, siendo una S aquí y acá una onda R. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con el ventrículo derecho? Bueno, pues en realidad esto se despolariza prácticamente al mismo tiempo que el ventrículo izquierdo, generándonos un vector llamado vector 2D,
pero este vector se ve opacado ya que el ventrículo izquierdo tiene una mayor masa muscular y por ende no se observa bien en el electrocardiograma. Este estará representado con esta línea punteada y como hemos hablado no se logra ver en el electrocardiograma. Ahora, el tercer vector es el vector basal en el que se termina de despolarizar ya nada más la base del ventrículo y nos genera un vector que se dirige hacia arriba. Sin embargo, aquí en B1 y B6 no se observa muy bien y se termina fusionando con, en este caso, la onda S y en este caso con la onda R. Así que no está representado en este esquema. Ahora comenzaremos a hablar sobre la patología. Ahora, ¿qué pasaría si alguno de estos ventrículos crece? Bien, en el caso del crecimiento ventricular izquierdo, el primer evento que ocurre sigue estando igual, es decir, el septum no tiene ninguna afección, por cual el primer evento se queda prácticamente igual. El vector septal que se acerca a la derecha y por eso tenemos un registro aquí positivo en B1, dado que se acerca hacia B1, y como se aleja del lado izquierdo, tenemos aquí una pequeña onda negativa. El segundo evento, dado que aquí hay un crecimiento del ventrículo, vamos a representarlo así, nos genera un vector ahora más grande. Esto hace que en derivaciones izquierdas registremos una onda R más grande de lo habitual y esto a su vez nos genera una onda S profunda del lado derecho. Es decir, si hay crecimiento del lado izquierdo, en el lado izquierdo del corazón, B5, B6, vamos a ver ondas grandototas, dado que se acercan al lado izquierdo, por ende registramos positividad, y como se alejan del lado derecho, pues no podemos ver otra cosa que negatividad. Entonces vamos a ver ondas R, que son grandes, en B5 y B6, y ondas S profundas en B1 y B2. Ahora, B3 y B4 son importantes, dado que se dice que hay una desviación, perdón, del eje de transición hacia la derecha. ¿Y esto a qué se refiere? A que vemos la morfología del ventrículo izquierdo, es decir, esta morfología que les presento aquí, ondas RS, incluso en B3 y en B4. O sea, vemos esta forma incluso hasta acá, cuando eso no debería de ocurrir. Esto quiere decir que el ventrículo izquierdo está virando un poco hacia el lado derecho, por eso se llama desviación del eje de transición a la derecha, y por eso observamos su morfología en las derivaciones que digamos ven la parte media. En realidad estas están viendo una región del septum. ¿Qué ocurre cuando hay crecimiento de cavidades derechas, específicamente ventrículo derecho? El primer evento permanece intacto, es decir, el septum se despolariza, esta actividad eléctrica baja hacia el resto del ventrículo, dándonos la despolarización ventricular izquierda, pero ahora aquí, ¿qué pasa? El ventrículo derecho está dilatado o está crecido, generándonos un vector más grande, que se acerca, aquí representado en morado, más hacia cavidades derechas. Esto ahora nos hace que el ventrículo izquierdo, representado aquí, el vector 2i, quede opacado por el vector 2d, dado que este es ahora un vector más grande. El tercer evento permanece igual, que es el vector basal, que nos despolariza ya la parte de arriba, o base. Entonces, como tenemos actividad eléctrica más grande que se acerca a cavidades derechas, tenemos un registro de mucha positividad del lado derecho en B1, es decir, ondas R en B1 y S profundas del lado izquierdo en B5 y B6. Ahora, contrario a lo que ocurría en el crecimiento ventricular izquierdo, podemos encontrar una desviación del eje de transición, pero a la izquierda. Esto quiere decir que el ventrículo derecho podemos observarlo también en B3 y B4, representado por estas ondas de aquí.
Es decir, vamos a seguir viendo complejos RS, con Rs predominantemente positivas. En resumen, solamente quiero remarcar que B1 está viendo las regiones derechas del corazón. B6 está viendo las regiones izquierdas. Entonces, cuando tenemos un crecimiento de uno u otro ventrículo, solo tenemos que pensar hacia dónde se iría ese vector que ahora es más grande. Si tenemos que el crecimiento es del ventrículo derecho, se acerca más ese nuevo vector a la derecha. Y como B1 está del lado derecho, registramos aquí positividad, dado que se acerca a ese lado. Y como se aleja de B6, que está del lado izquierdo, registramos aquí positividad. Entonces es muy fácil decir como en crecimiento ventricular derecho esperamos ondas R gigantes en B1, S profundas en B6, desviación del eje eléctrico hacia la derecha. Y una vez que tenemos esta sospecha diagnóstica en el electrocardiograma, debemos de tener algún criterio de soporte. Existen varios, a mí el que se me hace más fácil es este, el RSS. Este a mí se me hace bastante fácil porque me recuerda al lado derecho, dado que RS es right side. Entonces, si observamos la R en B1 y esta mide más de 1 milivolt, recuerden que cada cuadrito chiquito es 0.1 milivolt. Entonces deben de ser aproximadamente 10 cuadritos chiquitos. Por ejemplo, aquí mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces no cumple ese criterio, no importa. Seguido de ello, vamos a sacar una relación entre la R y la S. La R en B1 y la S en B6. Esto es medido en milímetros. Por ejemplo, si la R es de 1.5 y la S es de 1, debemos dividir 1.5 entre 1, que nos da 1.5. Esto es mayor de 0.5, por lo cual podemos decir que este criterio sí lo cumple. Por último, debemos observar la onda S, que sería esta en la derivación B6, y si esta es mayor de 1 milivolt, también nos da un punto extra. Ahora, en el caso de crecimiento ventricular izquierdo, pues como ya hemos comentado, es simplemente ver hacia dónde se va ese nuevo vector. Como este se acerca a la izquierda, B6 será positivo, registrando ondas R gigantes en esta derivación y ondas S profundas en B1. Y claro, desviación del eje eléctrico hacia la izquierda. Es decir, que vaya prácticamente más allá de menos 10 grados. Los criterios aquí se utiliza el índice de Sokolov, que no es más que medir la R en milímetros en B5 o B6 y sumarle la onda S en milímetros también en B1 y B2. Aquí hay que tener cuidado porque la onda S, a pesar de que sea negativa, en esta suma algebraica hay que tomarla como positividad, es decir, que si aquí nos sale 12 milímetros y acá 10 milímetros, pues sumamos 12 más 10, que en este caso sería 22. Pero bueno, para tener este criterio como positivo, el índice de Sokolov debe de ser de más de 35 milímetros o 35 milivoltios. Ahora, ¿qué otros criterios tenemos de crecimiento ventricular izquierdo? Bien, pues ya hemos hablado de desviación del QRS a la izquierda, aumento de voltaje de la onda R en B5 y B6, S profundas en B1 y B2. Sokolov más de 35 milímetros y como pueden ver hay otros criterios. Los que se tienen que saber de memoria son estos tres. El índice de Lewis es un poco más complejo. Aquí les dejo la fórmula y simplemente es sumar y que nos quede más de 17 milímetros. Esto del retraso del tiempo intrínseco de la deflexión intrínsecoide es medir prácticamente de donde inicia el QRS, es decir, si esta es la onda P, QRS y T, el tiempo de deflexión intrínsecoide es de donde inicia el QRS a donde la onda R cambia en dirección. Y esto debe medir un cuadrito chiquito, es decir, 0.04 milisegundos. Si el TD mide más de esto, podemos hablar también de un criterio de crecimiento del ventrículo izquierdo. Desviación del plano de transición a la derecha, esto es como ya hemos comentado,
ver la morfología del ventrículo izquierdo en B3 y B4, es decir, ondas R grandotas, S chiquitas. Esto de los signos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo es tener una onda R grande seguida de una onda S negativa y profunda. Esta onda S en este caso significa una sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, es decir, que en la sístole este ventrículo tiene un mayor volumen. Este electrocardiograma, si lo interpretamos, podemos ver que hay un ritmo sinusal, dado que hay una onda P antes de todos los QRS. Como el ritmo es sinusal, podemos utilizar el siguiente método para la obtención de la frecuencia cardíaca, que es de 300, 150, 100, 75, 60. Ahora, para la obtención del eje eléctrico, buscaríamos la derivación más isodifásica, que en este caso es de 3. Seguido de ello, nos iríamos a la derivación perpendicular, que es ABR. ABR es negativa y como ABR es negativa hacia abajo, tenemos que el eje eléctrico está en menos 30. Como un tip, les puedo decir que si ABR es negativa, prácticamente siempre se va a encontrar entre 30 y 45. Pero bien, en este caso, si observamos las flechas que pone aquí la imagen, podemos ver cómo las ondas R son muy grandes en B5 y B6, y en B1 y B2 tenemos S profundas. Esto nos haría pensar en un crecimiento del ventrículo izquierdo, dado que del lado izquierdo estamos teniendo un vector que se acerca mucho a esta región. Tenemos también una desviación del eje de transición a la derecha, dado que estamos viendo prácticamente esta misma imagen en B3 y B4, y eso no es normal. Ahora, estas flechitas que aparecen aquí representan la sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Para que no se confundan, hay varias causas que nos pueden invertir la onda T, pero si ven esta inversión de la onda T seguida de una onda R muy grande, esto es prácticamente característico del crecimiento ventricular, ya sea derecho o izquierdo, en este caso fue izquierdo. Ahora, ¿qué nos puede generar un crecimiento del ventrículo izquierdo? Bueno, pues lo más frecuente es la hipertensión arterial, dado que vamos a tener un ventrículo que está recibiendo una resistencia vascular periférica muy alta y entonces tiene que hipertrofiarse para compensar esto. Otra causa es la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, por ejemplo una valvulopatía. El ejemplo aquí que les pongo es de la estenosis aórtica. Y por último, una cardiopatía isquémica. Sin embargo, existen otras causas. En cuanto al crecimiento ventricular derecho, los criterios electrocardiográficos son estos: desviación del QRS, en este caso a la derecha, ondas R grandotas en B1 y B2, S profundas en B5 y B6, el retraso en el tiempo de la deflexión intrinsecoide, índice de Lewis de menos 14 milímetros, índice de Cabrera mayor o igual a 0.5 milímetros. Esto es importante, desviación del plano de transición ahora a la izquierda, y los signos de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, que también es la inversión de la onda T, aunque estos también pueden estar representados como una depresión del segmento ST o infradesnivel del segmento ST y una onda T negativa. En este caso podemos ver cómo encontramos del lado derecho B1 y B2 ondas R grandes, y B5 y B6, aquí vean cómo no encontramos esas S profundas. ¿Por qué? Quizá esta sea una dilatación masiva del crecimiento del ventrículo derecho, dado que vemos prácticamente la misma morfología, es decir, siempre ondas R, casi hasta B6. Entonces estamos viendo esa misma imagen en donde deberíamos de estar viendo cavidades izquierdas. Ahora, ¿qué causas tenemos de crecimiento del ventrículo derecho? Valvulopatías del lado izquierdo que tengan percusión retrógrada, por ejemplo una insuficiencia o una estenosis mitral, por el fenómeno de interdependencia ventricular, la obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, como la tetralogía de Fallot, que se caracteriza por la estenosis pulmonar, o una estenosis pulmonar aislada.
Una insuficiencia tricuspidea también nos podría causar crecimiento ventricular derecho y por último algunas causas agudas como la tromboembolia pulmonar. Aquí vemos una representación gráfica justamente de la hipertrofia ventricular derecha, en el cual podemos ver que hay un ritmo sinusal debido a que antes de cada complejo QRS hay una onda P que se encuentra aquí. Seguido de esto tendríamos que determinar la frecuencia cardíaca, que se encuentra más o menos en 300, 150, 100, 75 latidos por minuto. Seguido de ello habría que determinar el eje. D1 es negativo, lo cual, para esquematizárselos un poco mejor, si les dibujo aquí el plano cartesiano, esto es D1, esto es ABF, ABF. Entonces, D1 es positivo a la izquierda y negativo a la derecha. Como aquí es negativo, entonces el eje del QRS se encuentra hacia acá. Ahora habría que ver en ABF si es positivo o negativo. Es positivo, ABF es positivo hacia acá, por ende el eje se encuentra por aquí. Las únicas dos derivaciones que se encuentran ahí son D3 y ABL. D3 es positiva, D3 está aquí, por ende el eje está en más 120 grados. Ahora, lo que nos llama la atención de este electrocardiograma es cómo encontramos aquí ondas R grandes o gigantes en B1, B2 hasta B3. Y cómo seguimos viendo esa misma morfología incluso en B4, B3 y en B5 y B6 vemos ondas S profundas. Esto quiere decir que hay un vector que se está acercando más hacia el lado derecho y alejándose del lado izquierdo. Podemos ver también cómo hay signos de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. En este caso es un paciente que tiene comunicación interventricular con Eisenmenger. La sobrecarga sistólica es debido a que el ventrículo izquierdo está regresando parte de la sangre que sale hacia la circulación sistémica, pero al ventrículo derecho. Esto nos genera esta sobrecarga. Y el síndrome de Eisenmenger, por definición, es un cortocircuito que se genera de derecha a izquierda por un cambio en las presiones dentro del corazón. Bien, eso fue todo. Espero que les haya quedado claro el tema. Si les gustó, suscríbanse al canal y compartan este video.